Las Islas Galápagos son un lugar muy importante para la historia, así para la biología, debido a que este complejo de islas, que están lo suficientemente cerca entre sí, pero al mismo tiempo su fauna ha quedado aislada en cada una, fue el sitio donde la hipótesis que se estaba planteando del origen de las especies se confirmó, la cual es que las especies que sufren una serie de eventos externos deben de adaptarse para sobrevivir, mientras que los especímenes que no las cuentan mueren, las que sí garantizan que esos genes y conductas sean las predominantes, la selección natural, la cual se estudió hasta el punto de que se convirtió en un evento confirmado por diferentes científicos. El más popular de todos es Charles Darwin. Entre este grupo de especies, tal vez las más reconocidas son las tortugas terrestres, pero lo que pocos saben es que en cada isla son diferentes y forman su propia especie, por lo que en este momento hablaremos de la tortuga gigante de San Cristóbal. Como lo he planteado y por el nombre de la especie, esta tortuga pertenece a la isla de San Cristóbal. Cabe resaltar que el archipiélago de las Galápagos pertenece a Ecuador, en el continente americano. Esta isla es un 80% en su extensión terrestre una reserva natural, donde su elevación más alta sobresale del mar 730 metros, con porciones áridas sobre todo a las cercanías de las costas, en lugares con vegetación. Esta especie comprende lo que se denomina como complejo Chelonoidis, un grupo de tortugas terrestres que alcanzan tamaños grandes y que son nativas de este archipiélago. A esta especie se la ha descrito de forma limitada, o al menos no ha encontrado mucha información sobre ella. Son tortugas de gran tamaño y al parecer por las comparaciones llega a medir más que el torso con la cabeza de un hombre adulto. Esto le ha de traer un pesaje que debe de estar entre 50 a 100 kilogramos, pero esto es una apreciación mía, por lo que es muy probable que me equivoque. Presenta un caparazón gris oscuro a negro, el cual es muy ancho y sobresale del ancho que abarcan sus patas, en donde tiene la capacidad de introducir sus extremidades que sobresalen de su interior y proteger la piel de estas ya que es menos rígida, así como su cabeza. El dimorfismo sexual se cita en que los machos adultos tienen un caparazón en forma de silla de montar, es decir, denotan un arco hacia arriba del borde frontal de la cáscara, mientras que en las hembras tiende a ser más redondo. Su comportamiento se puede comparar, son especímenes sedentarios que forman grupos, pero hay poca interacción entre ellos, siendo más que coincidan que una actividad ocasionada. Se refugian bajo la sombra de árboles o dentro de grietas cuando hace mucho calor. También se sumergen en aguas o en el lodo para equilibrar su temperatura, recordando que son animales poiquilotermos. Una conducta curiosa es que tienden a estirar su cuello y patas para llamar la atención de las aves, y éstas se postren sobre ellas y les limpian el caparazón, creando un mutualismo con varias especies de pinzones. Debido a la región, donde los cambios climáticos son menos abruptos y hay poca estacionalidad, no requieren de hibernar. Se llegan a desplazar unos 0.3 km por hora, donde se les ve en búsqueda de alimento. Se comunican por medio de movimientos, por lo que la visión puede ser su principal sentido. Además, el olfato es de gran ayuda. Aunque parecieran sordas, no lo son. Tienen la capacidad de escuchar. De hecho, al detectar sonidos atípicos, se tienden a refugiar en su caparazón. Aún así, se dice que su audición es algo limitada. Son una especie herbívora que consume gran cantidad de cactáceas. Esto porque los cuerpos de agua con bajas cantidades de sales son bajas, y con estas plantas obtienen, además de alimento, agua, llegando a no necesitar beber de esta por 6 meses. Aparte de este método, también el rocío es una fuente importante de su obtención. También comen gran variedad de frutas, ya sea de arbustos o de árboles que caen por la maduración. Se les puede ver pasando mucho tiempo comiendo y masticando su alimento, pero si las condiciones no son las adecuadas, pueden sobrevivir sin alimento por un año. Su reproducción puede ocurrir en cualquier época del año, aunque tienen picos estacionales con mayor reproducción en febrero a junio. El cortejo es muy aparatoso y agresivo, ya que el macho golpea el caparazón de la hembra con fuerza, para después el macho la monte y ocurra la cópula. La hembra puede viajar kilómetros para llegar a los sitios de anidación en zonas con arena seca, para realizar el nido en ellas, escarbando con sus patas traseras, tarea que llega a ser muy agotadora, y ovopositan hasta 16 huevos, para después taparlo para que el sol los mantenga en condiciones óptimas. Esto juega un papel importante, ya que a temperaturas bajas la mayoría se desarrollará como un macho, y viceversa para que sean hembras, que también afecta su tiempo de incubación. Los jóvenes son independientes
animales y tendrán que valerse por sus medios, permaneciendo en tierras bajas más cálidas durante sus primeros 10 a 15 años y entrando a la madurez sexual entre los 20 a 25 años, pero esto en cautiverio, pensándose que lo alcanzan en la naturaleza a los 40. Son animales muy longevos, llegan a vivir en estado silvestre más de 100 años, casi no presentan depredadores más que los nativos, pero por su baja tasa reproductiva no son muy abundantes, mientras que en cautiverio hay especímenes que han alcanzado los 170 años. Se encuentran bajo el rango de vulnerable, que se estima una cantidad de ejemplares de 1824 individuos. Sus principales problemas son que muchos nidos eran pisados por los animales introducidos, y esto lastimaba su descendencia, disminuyendo su natalidad. Además, los perros salvajes, que fueron introducidos por el feralismo de algunos perros domésticos, atacan a los jóvenes y los matan. Pero por la estructuración de las reservas ecológicas, la concientización de los pobladores y el manejo que se le ha dado a la especie por medio del cautiverio, donde se liberan para repoblar su territorio, han ocasionado que su población vaya aumentando. Su rol en el ecosistema se centra en el mutualismo con otras especies, donde ambas se ven beneficiadas. Controlar la población es de cactus y para la región es un atractivo turístico muy importante, además de contar con una importancia histórica. Una especie tan parecida a sus contrapartes isleñas aledañas que uno podría pensar que son una misma especie, lentas para muchas cosas, así como para morir de forma natural. Un icono de su archipiélago, esos son las tortugas gigantes de San Cristóbal. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!